Vamos a hacer un último ejercicio de inversión que me he inventado yo. Yo creo que este ejercicio es bastante improbable, que un ejercicio similar a este es bastante improbable que os haga en la EBAU porque tiene bastante carga teórica, es un poco complejo, pero bueno, lo vamos a hacer como resumen de la inversión. A ver, ¿por qué digo que como resumen de la inversión? Aquí tenemos una figura en la cual os doy un centro de inversión, que es el punto O, y os doy una figura formada por dos arcos de circunferencia y dos líneas. Es un ejercicio de resumen de inversión porque en esta figura, que es una figura abierta, como veis, quiero decir que no coinciden el punto inicial y el final, en esta figura tenemos una línea que pasa por el centro de inversión, mejor dicho, un segmento de una línea que pasa por el centro de inversión, un segmento de una línea que no pasa por el centro de inversión, una circunferencia que sí pasa por el centro de inversión y otra circunferencia que no pasa por el centro de inversión. Bueno, lo primero que os voy a decir es cómo tenéis que dibujar esta figura para que os quede lo más parecida a la que yo he hecho posible, ¿vale? Bueno, muy fácil. Dibujamos una circunferencia de radio 4 centímetros. Radio 4 centímetros. De esta circunferencia yo me voy a quedar solamente con la mitad de abajo y me voy a quedar con este punto de arriba, con el cuadrante de arriba, con el podemos hacer por ejemplo dos diámetros en perpendicular, así, ¿vale? Y entonces nos quedamos con la mitad de abajo de la circunferencia y de estos 4 centímetros, hemos dicho que el diámetro era 4, sitúo en los 4 centímetros, o sea, en la arriba del todo, sitúo el centro de inversión y el segmento ED son esos 2 centímetros que nos quedan ahí. Este punto lo uno con uno de los arcos, ese de ahí, y ya tengo la parte de arriba de la figura hecha. Me falta este arco grande. Bueno, ese arco grande es un arco de radio 8 centímetros que pinchando aquí hago hasta ese punto de ahí. Y de ese arco me quedo solamente con un cuarto del círculo. Es decir, así. Y ya tenemos la figura hecha. Esta es la figura A, B, C, D, E. ¿Vale? Si necesitáis parar el vídeo para terminar de dibujar la figura, lo paráis y después seguís. Bueno, continuamos. Para hacer la inversa de esta figura, os tenéis que acordar que las figuras más fáciles de utilizar en inversión son las de las circunferencias que pasan por el centro de inversión y de las rectas que no pasan por el centro de inversión, con lo cual voy a empezar por ellas, ¿vale? La inversa de una circunferencia como esta, que pasa por el centro de inversión, es una recta que no pasa por el centro de inversión. Además, esa recta es una recta perpendicular a la línea que une el centro de inversión con el centro de la circunferencia. Bueno, pues como además me han dado en el enunciado un punto doble, está claro que esa línea tiene que ser esta de aquí. Esta línea que estoy dibujando ahora es la inversa de la circunferencia completa. Pero yo no tengo aquí una circunferencia completa en la figura que a mí me han dado, solamente tengo esa semicircunferencia. ¿Cuáles son los puntos inversos de esa semicircunferencia en esta recta? Bueno, pues como siempre os digo, si vosotros unís los puntos de la circunferencia con los puntos de inversión, van a ir intersectando esas rectas con la recta que es la inversa de la circunferencia completa, y esos puntos os van a decir cuál es la inversa de esta semicircunferencia. En este caso, la inversa de esta semicircunferencia es esa línea de ahí, un diámetro. Os lo marco así para que se vea mejor, ¿vale? Un poco más grueso que los datos. Con lo cual ya tendríamos la inversa del arco AC. Y eso quiere decir que en el enunciado ya me decían que A' es un punto doble. Bueno, pues C también es un punto doble, porque en esta figura C está a la misma distancia del centro de inversión que A, y por lo tanto es un punto doble. Acordaos que la circunferencia de puntos dobles se hacía pinchando en el centro de inversión y pasando por un punto doble. Esta es la circunferencia de puntos dobles, y siempre vamos a tener circunferencia de puntos dobles cuando la inversión, como en este caso, sea positiva. Si la inversión fuera negativa, no tendríamos circunferencia de puntos dobles, ¿vale? Sigo. Vamos a hacer la inversa de este segmento, del segmento CD,
que no pasa por el centro de inversión, ¿vale? La inversa de una recta que no pasa por el centro de inversión es una circunferencia que sí pasa por el centro de inversión, con lo cual la inversa de la recta completa, yo primero hago la inversa de la recta completa y luego ya veo el trozo que tengo que coger para hacer la inversa de este segmento. La inversa de la recta completa es una circunferencia cuyo centro está en la perpendicular desde este punto a la recta, que es lo mismo a la prolongación del segmento. Esta es la recta. Vale, en esta perpendicular, os lo marco aquí, está el centro de la circunferencia. ¿Cómo sé yo en qué punto está el centro de esa circunferencia? Como aquí tenemos un punto doble, yo sé que esa circunferencia tiene que pasar por este punto de aquí y también tiene que pasar por el centro de inversión. La inversa de una recta que no pasa por el centro de inversión es una circunferencia que sí pasa por el centro de inversión, con lo cual una circunferencia que tiene que pasar por estos dos puntos, su centro está en su mediatriz. Yo aquí la mediatriz la voy a dibujar de manera directa con el programa, pero vosotros tenéis que hacerlo paso a paso. Y tengo que prolongar esta perpendicular y esta mediatriz hasta que se cortan, con lo cual la circunferencia inversa de la recta, que es la prolongación del segmento DC, es esa recta de ahí. ¿Vale? ¿Qué trozo de esta circunferencia tengo que coger? ¿Qué arco de la circunferencia es realmente el inverso solo del segmento DC? Bueno, pues ya sé que ese arco tiene que empezar en C porque es un punto doble. ¿Cómo hallo el inverso de C? Pues muy sencillo, una vez que ya sé que la inversa de esta recta es la circunferencia, yo prolongo la línea que une O con D hasta que corta a esa circunferencia. Ahí abajo. Y este de aquí es el inverso del punto D. Lo copio y lo pongo. Ese es el punto D'. De nuevo tengo que pensar qué arco de la circunferencia es el que tengo que coger. Si yo uno el centro de inversión con los puntos del segmento y prolongo hasta la circunferencia, veo que el arco que tengo que coger es este de aquí, el que va de C a D, ¿vale? Y no el arco que va por el otro lado. Con lo cual, de esta circunferencia, yo me voy a quedar con este arco, este arco de aquí, y este arco va a ser el inverso del segmento DC. Continúo. Voy a hacer ahora el inverso del segmento DE. La inversa de una recta que pasa por el centro de inversión es otra recta que sí pasa, que también pasa por el centro de inversión. Entonces aquí tenemos que tener un poquito de cuidado. Si nos fijamos un poco, el inverso del punto DE ya lo hemos hecho en el paso anterior. Es este punto de aquí. Con lo cual el segmento tiene que empezar o terminar en el punto D'. Y el inverso del punto E es muy fácil de hallar, porque E está en una recta que hemos dibujado ya como la inversa de esta semicircunferencia. Por lo tanto, ¿cuál es el punto E'? Pues como la inversa de esta figura es esta, el punto E' tiene que ser este punto de aquí. Con lo cual, el segmento inverso del segmento DE es este de aquí, desde E' hasta D'. Dibujo y ahora vemos algunas características de este segmento. Fijaos, como este segmento está por completo dentro de la circunferencia de puntos dobles, no puede tener punto doble.
pues entonces el segmento inverso de él tiene que estar por completo fuera de la circunferencia de puntos dobles, no puede tener puntos dobles, ¿vale? Entonces veo que, bueno, de momento parece que la cosa va bien. Vamos a hacer el último paso, que es el más complicado, yo creo, por eso me lo he dejado para el final, que es la inversa de una circunferencia que no pasa por el centro de inversión. Vamos a ver, antes de hacer este paso, os voy a recordar un par de cosas de la inversa de una circunferencia que no pasa por el centro de inversión. Os lo hago aquí a un lado. Yo tengo una circunferencia y tengo esta otra circunferencia. Si yo digo que una circunferencia es inversa de la otra, para hallar el centro de inversión lo único que tengo que hacer es dibujar un radio cualquiera de una de esas circunferencias, hacer el radio paralelo en la otra, y el centro de inversión de estas dos circunferencias será donde se cortan esas dos líneas. Pero de manera que el centro el inverso de este punto, que os señalo en rojo, va a ser este punto de aquí, y el inverso de este punto va a ser ese punto de ahí. Y muy importante, el inverso del centro de la circunferencia no es el centro de la otra circunferencia. Es un punto que deberíamos hallar, pero que no nos piden, ¿vale? Los inversos de los puntos de la circunferencia, no del centro de la circunferencia, son los puntos de esta circunferencia, y viceversa, ¿vale? Si en lugar de hacer una inversión directa estuviéramos haciendo una positiva, y hiciéramos una inversión negativa, este radio lo haríamos al otro lado. El centro de inversión sería este de aquí, ¿vale? Y entonces el inverso de ese punto que veis que está más alejado del centro de inversión sería este que está más cercano del centro de inversión, y el inverso de este punto que está más cercano por un lado al centro de inversión sería este que está más alejado del centro de inversión, ¿vale? Bueno, pues de los radios paralelos para hallar el centro de inversión y la relación entre un radio y el radio en la circunferencia inversa es importante para lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? A ver, vamos a hacer la inversa del arco AB. Yo sé que la inversa de ese arco tiene que pasar por el punto A', evidentemente, porque A es un punto doble. ¿Qué me falta? Pues me falta hallar el punto inverso de B. Yo no tengo ni el centro de la circunferencia ni ninguna referencia de la circunferencia que es la inversa de la circunferencia que pasa por A y por B. Os recuerdo que la circunferencia que pasa por A y por B, que es esta, os la dibujo entera, no pasa por el centro de inversión. Entonces, yo sé que hay una relación de homotecia entre esta circunferencia y la circunferencia que es su inversa. Que haya una relación de homotecia significa que el centro de la circunferencia que yo estoy buscando está en la línea que une este punto con el centro de inversión. Está en ese punto, pero no sabemos en qué punto, ¿vale? Está en esa línea, perdón, pero no sabemos en qué punto, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues podemos buscar una circunferencia que pase por A' y nos faltará entonces hallar el inverso del punto B. En este caso, da la casualidad de que uno de los arcos que hemos hecho pasa ya por el punto B. Esta circunferencia era la inversa que hemos hecho en el paso anterior de esa recta de ahí. Con lo cual, si el punto B está en esta circunferencia, su inverso tiene que estar en la recta. Si yo uno el centro de inversión con el punto B, este punto de aquí, directamente, va a ser el punto B'. Una vez que tenemos el punto B', yo tengo que hacer una circunferencia que pase por A' y por B', cuyo centro está en la recta que he hecho antes, en esa recta de ahí,
porque hemos dicho que era una circunferencia que estaba en relación de homotecia con la circunferencia que yo estoy haciendo, con la circunferencia que estoy considerando ahora, que es esta de aquí, ¿vale? Bueno, pues lo único que me queda es hacer la mediatriz entre estos puntos. Yo la hago así de manera automática, vosotros tenéis que hacerla con su proceso. Si unimos estos puntos, unimos estas líneas, me sale que ese es el centro de esa circunferencia y como veis, esa circunferencia, que es la inversa de esta circunferencia de aquí, esa circunferencia pasa efectivamente por A' y pasa también por B'. Me falta por decidir qué arco de esa circunferencia tengo que coger. Como siempre, si yo uno el centro de inversión con los puntos de este arco, voy a ver qué arco de esa circunferencia tengo que coger, que en este caso es precisamente el arco que hay entre A' y B' por su parte más corta, no por la parte más larga. Con lo cual, este de aquí sería el arco que me falta para terminar esa figura. La figura original que tenéis en azul es una figura abierta, pues esta figura también es abierta. La figura solución también es una figura abierta. ¿Van a coincidir siempre todos los algunos de los puntos en el proceso de una inversión como ha pasado aquí? Pues no, evidentemente no van a coincidir siempre. Pero en los ejercicios de la EBAU les gusta poner los puntos que coincidan, porque así también es más fácil de corregir y de ver si se ha hecho con la suficiente exactitud. Y entonces, bueno, pues os lo he puesto de esta manera para que terminen coincidiendo algunos de los puntos, para que, bueno, pues para que os acostumbréis a que eso suele pasar en los ejercicios de la EBAU. Además, cuando se utilizan medidas que son todas unas múltiplos de otra, pues acordaos que hemos empezado por hacer una circunferencia de 4 centímetros, esta distancia también es de 4 centímetros, perdón, de 8 centímetros, que es el doble de 4, bueno, pues al final, como unas medidas son múltiplos de otra, pues al final acaban coincidiendo esos puntos y pasa, bueno, pues esto. Entonces, lo que tenéis que tener claro es la base teórica de cómo se hace la inversa de cada uno de los elementos que tenéis que hacer. Son 4 solamente, o sea, línea o segmento que pase por el centro de inversión, línea o segmento que no pase por el centro de inversión, circunferencia que pase por el centro de inversión y circunferencia y arco, mejor dicho, que no pase por el centro de inversión. Y hacer las inversas de esas figuras, que son esas 4 y nada más. Cualquier figura que vosotros hagáis con esos datos, con un segmento que sí pase por el centro de inversión, uno que no pase, un arco que sí pase y un arco que no pase por el centro de inversión, cualquiera de esas figuras se puede hacer su inversa aplicando lo que hemos visto en este ejercicio.